Bueno, Florencia, cuál es el caso de los inmuebles o de los bienes que se puede adquirir a través de la prescripción de 10 años? El justo título, o sea, Muy justo bien, título más buena fe, se justo. adquiere el inmueble con el paso de 10 años. ¿Y cuáles eran, Sergio, los títulos considerados justos títulos? Yo hablaba del tema de la capacidad y que o era transmitido por una persona que no estaba legitimada al efecto, algo así era lo que Correcto. me recuerdo. Transmitido por persona incapaz o sin legitimación. Pero Exactamente. aún así, ¿qué puede pasar antes de los 10 años? Porque si llegan a cumplirse los 10 años, ese justo título, por prescripción adquisitiva, se vuelve un título suficiente. Básicamente queda purgado el vicio de la incapacidad de la persona o el defecto de la incapacidad o de la ilegitimidad de la persona transmitente. Pero ¿qué pudo haber pasado antes en forma expresa y no por transcurso del tiempo? Para que ese justo título mejore su cualidad y pase a ser un título suficiente. Hay un instituto. ¿Cómo? La convalidación puede Correcto. Puede ser convalidado. Exactamente. Ahí es donde hay que ir mechando, ¿ven? Al año mismo ya se pudo haber, o a los meses, o al tiempo ya se pudo haber convalidado, o bien hay que esperar el saneamiento que se produce a los 10 años. Sí. Vamos a compartir pantalla para seguir donde estábamos. Y el Jin también me quiso pagar y le dije que no. Ah, no, no. Si no le quiso pagar, le tienen que pagar, si no, si no va a faltar un elemento esencial de todo acto jurídico bilateral, que es el precio. Entonces, bien, sigamos. Eso era la buena fe. Ahora, ¿qué pasa con la mala fe? La mala fe admite dos tipos de modalidades, ¿sí? Acá estamos hablando de personas que saben o tienen conciencia de la falta de derechos sobre la cosa. La mala fe puede ser simple, que no está definida. ¿Por qué? Porque el código solamente ha definido a la mala fe viciosa. Entonces la mala fe simple básicamente es una mala fe donde no se dan los elementos del vicio que tiene el otro tipo de mala fe. ¿Bien? O sea, es por excepción, es por descarte, por exclusión. Y dice que la mala fe viciosa es aquella que existe o que está presente ya al inicio de la relación de poder, donde el titular de la relación posesoria conoce su ilegitimidad. El 1921, a ver si nos agrega un poquito más, la posesión de mala fe es viciosa cuando es de cosas muebles adquiridas por, bueno, me define lo que ya sabemos de la clasificación, hurto, estafa o abuso de confianza, y cuando es de inmueble adquiridos por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Los vicios de la posesión son relativos respecto de aquel contra quien se ejercen. En todos los casos, sea por el mismo que causa el vicio o por sus agentes, sea contra el poseedor o sus representantes. Ya vamos a llegar hasta ahí cuando veamos las acciones posesorias. Básicamente, en la posesión de mala fe viciosa, la persona conoce que carece de legitimidad, conoce su ilegitimidad o la ilegitimidad de su relación posesoria o su relación de poder. Y a su vez se aplica de distinta manera tratándose de cosas muebles que de cosas inmuebles. ¿Sí? El vicio de la desposesión acá es solamente respecto del desposeído, ¿sí? No aplica respecto de terceros, eso es fundamental. Puede darse o puede llegar a producirse la posesión de mala fe viciosa contra quien es el titular, vamos a suponer el dueño de una cosa, o quien es el agente de ese titular. Por ejemplo, el empleado que maneja algo o algún vehículo del dueño, en ese caso contra él también se puede llegar a dar como sujeto pasivo del hecho de la desposesión, o se puede llegar a dar contra un representante, un servidor de la posesión, etc. Y
A su vez, es variable, como habíamos dicho, en función de si se trata de bienes muebles o inmuebles. En ambos casos hay abuso de confianza como elemento tipificante de la mala fe viciosa como ilícito civil. Es decir, el abuso de confianza está presente en ambas cosas. Sería el típico ejemplo de, por ejemplo, cuando una persona deja un vehículo a reparar en el taller automotor, va, lo paga, lo quiere retirar y no se lo devuelven, ¿sí? Hay un abuso de confianza porque no ha restituido la posesión del objeto. O si es un inmueble, por ejemplo, se venció el plazo del comodato de la locación y no restituye el inmueble, ¿sí? Esos son casos de abuso de confianza para uno u otro tipo de objeto. Lo que varía es la posibilidad del robo, del hurto, que se da solamente en los inmuebles. Perdón, que se da solamente en los muebles. Una cosa mueble, como por ejemplo este repelente de mosquitos muy útil en las épocas de, no solo COVID, más que nada en la época de, ¿cómo se llama este que tenemos nosotros? El mosquito demoledor, el dengue. La desposesión de esta cosa mueble no registrable, consumible, repelente, se puede dar, digamos, en forma de robo o en forma de hurto. El código menciona el hurto, pero en realidad hay que hacer extensivo al robo. Ahora, un inmueble no se puede robar o hurtar. Uno puede robar o hurtar el contenido de un inmueble, pero no el inmueble mismo, porque el inmueble, justamente por su carácter de permanencia en el espacio territorial, no puede ser robado. Se puede robar el contenido, no el objeto. Y eso es lo que me define esta clasificación en cuanto a muebles o en cuanto a inmuebles, porque ustedes ya conocen del derecho penal, creo que todos lo han tenido esa materia, la parte general, perdón, la parte especial de los derechos, de las figuras del derecho penal. La diferencia entre el robo y el hurto es básicamente la existencia o no de violencia sobre cosas u objetos o personas. Entonces, el hurto hace que en el derecho penal no haya mediado violencia o ejercicio de violencia. En el robo sí tuvo que haber habido violencia. Ahora, en sede civil, para nosotros hablar de hurto o hablar de robo es en cuanto a la posesión viciosa y de mala fe y viciosa, es exactamente lo mismo. Por eso dice hurto media o no violencia. Un penalista diría, no, acá hay que clasificar mejor, pero nosotros la hacemos más sencilla. Y cualquier tipo de desapoderamiento por la fuerza o solamente por el simple arrebato o el simple tomar algo que no le corresponde, ese es el caso de los halladores, en ese caso, haya o no violencia, estamos hablando de hurto. La estafa nosotros la definimos acá como esa persona que dispone o que realiza algún tipo de acto jurídico sobre cosas ajenas que han sido o que están formando parte de un proceso judicial o de una negociación extrajudicial, pero que tienen algún tipo de afectación, es decir, cosas embargadas o cosas que están en una instancia de arbitraje o mediación. Anteriormente el código hablaba del estelionato, ¿no? Como figura. Acá nosotros mencionamos la palabra de estafa porque es más genérica en todas las posibilidades que tiene el tipo delictivo estafa, encuadra mejor. Y bueno, el abuso de confianza que ya dije que se da en los dos casos. En lo que agrega el inmueble es que hay que distinguir muy bien, porque una pregunta de examen sería ¿en qué consiste la clandestinidad? Y dar un montón de supuestos, ¿no? Hay clandestinidad cuando, por ejemplo, la persona desposea a otra, una persona desposea a otra estando prohibido hacerlo. No, esa no es una respuesta correcta. O hay clandestinidad cuando una persona ingresa al inmueble ajeno en contra de la voluntad del dueño. No, eso no es clandestinidad tampoco. La clandestinidad, aunque no tiene concepto definido en el código, implica el ocultamiento de los actos posesorios. Ustedes cuando vieron en su momento... Cuando entra en la noche, por ejemplo. Exactamente, entrar a la noche, o entrar por algún tipo de acceso subterráneo, o entrar de una manera oculta o subrepticia a la propiedad.
cuando ese tipo de posesión no es ostensible, no es pública, no es conocible. Y no estamos El hablando Papá de Noel, conocer, perdón. el Papá Noel, ahí no se van a olvidar. Ah, Papá Noel, tienen razón. Claro, nunca lo vemos a Papá Noel ingresar, Ahí ¿sí? no se van a olvidar, ahí lo van a registrar. Lo que nunca entendí es cómo podía una persona de esa corpulencia pasar por una chimenea, pero no vamos a ponernos muy exquisitos con eso. Ese tipo de ingreso a la propiedad podría ser considerado una posesión, digamos, mediando mala fe viciosa, exclusivamente clandestinidad. Lo que le faltaría a Papá Noel es la voluntad de desposeer, de despojar al titular, al dueño de la relación de poder, porque fíjense que el señor entra, deja y sale. Esa persona no tiene intención de permanecer y de desposeer a quien es el dueño, ¿sí? Como forma de ingreso me gusta porque ingresa de noche por un sitio, digamos, raro, pero le faltaría para poder producirse la posesión por clandestinidad que efectivamente Papá Noel termine poseyendo la cosa y jamás realiza un acto posesorio. En cuanto al ingreso vale el ejemplo, pero le faltaría la posesión. Me encanta porque dimos un ejemplo con Papá Noel. Cualquier docente clásico de Derecho Civil se va a matar si escucha esto. Pero me gusta porque es totalmente aplicable. Ahora bien, dice ocultando los actos posesorios. Ustedes ya habrán visto en el artículo 1928 cuáles son los actos posesorios. Es un acto posesorio construir, cultivar la tierra, pintar una casa, levantar paredes, pagar impuestos. El pago de impuestos en sí no está incorporado expresamente como un acto posesorio, pero sin embargo, fíjense lo que es la jurisprudencia y lo que es la legislación en materia de prescripción adquisitiva, para poder usucapir un inmueble, como cosa importante desde el punto de vista de la acreditación documental, piden a los poseedores que acrediten haber pagado impuestos por el X cantidad de tiempo. Porque eso es considerado por la jurisdicción como un hecho posesorio que implica ánimo domini sobre la cosa. Implica la intención de someter esa cosa al ejercicio de un derecho real. Con lo cual, eso, digamos, incluye, es un acto posesorio que cuando hay clandestinidad no se realiza o se realiza de una manera muy subrepticia. Pero también, por ejemplo, excluir a terceros. Un acto posesorio es excluir a terceros. ¿Cuál sería una exclusión de terceros? Bueno, si estamos hablando de una casa o de un terreno, un acto posesorio sería que quien está poseyendo ese objeto, de mala fe, aunque sea de mala fe, realice un acto de exclusión sobre algunas personas que intenten ocuparlo allí para montar una carpa y empezar a vivir, o para montar una carpa y vender algún tipo de frutas, o cualquier cosa que se suceda. Y aún poder plantear inclusive el ejercicio de acciones posesorias. Ustedes dirán, bueno, pero una persona que no es la dueña, ¿puede plantear acción posesoria? Claro que lo puede hacer. Y ese planteo de una acción posesoria o un interdicto posesorio, que es una cuestión de pacificación social nada más, es para evitar el ejercicio de la justicia por la mano propia, implica un acto posesorio. Bueno, cuando hay ocultamiento de esos actos posesorios, se entiende que hay clandestinidad. Cuando falta alguno de lo que dice el 1928, hay clandestinidad. En la violencia, que el código habla de violencia, yo dejo intimidación, porque el viejo código hablaba expresamente de intimidación, acá violencia es más abarcativo, inclusive porque habla de la violencia consumada en hechos, no solamente la amenaza, que sería una intimidación. Y porque la aplicación de la regla es quien puede lo más, puede lo menos. Si hubo violencia que es superior a la intimidación, por supuesto que intimidación también está comprendido. Entonces acá el ejercicio de una posesión de manera viciosa en cuanto a inmuebles podría ser, por ejemplo, que haya un apartamiento de la persona con relación al objeto, en este caso un inmueble. Echarlo, sacarlo, separarlo, empujarlo, ¿sí? Estamos hablando de que la violencia debe darse en la posesión, es decir, debe darse en el hecho de la posesión,
no en el título, es decir, no habría una violencia, por ejemplo, si una persona firma una transferencia obligada. Esa no sería una violencia desde el punto de vista posesorio, porque acá la violencia se requiere en cuanto a la posesión. Obviamente que quien firmó un título de transferencia de una manera viciada, porque no convalidaba, no consentía eso, pero lo hacía forzado por las circunstancias, tendrá un tratamiento de posibilidad de ser anulado, pero desde el punto de vista de los derechos reales, cuando hablamos de posesión, recuerden, no hablamos de derecho real, hablamos simplemente de la circunstancia de la aprehensión, de la relación de poder fáctica con una cosa, tenga o no el derecho. De eso hablamos cuando hablamos de posesión. Y en este caso estamos hablando de una posesión de mala fe y aún viciosa, cuando ese ejercicio posesorio se realizó con violencia, arrancando la cosa de la mano de quien la tenía, de quien la poseía. Bien. ¿Qué pasa con los boletos de compraventa? Profe, Sí. una consulta. Sí, Se supone que el pago de impuestos o servicios, se supone que el impuesto y servicio viene a nombre del titular del inmueble. Si el poseedor abona esos servicios que están a nombre del titular, ¿eso también le favorece para justificar su posesión? Sí, porque acreditan con la constancia del pago, ¿sí? Bueno, ahora estas cosas van a modificarse mucho porque tenemos pagos electrónicos y demás, pero no creo que traiga grandes problemas. Pero al tener el pago sellado por la persona que cobra en una caja de cobro, Rapipago, banco, lo que sea, al tener estampada la firma y el sello y tener ese comprobante en su poder, demuestra quién hizo el pago, más allá de quién sea o figure como titular del servicio, por ejemplo, de luz, de impuestos, de lo que sea, al tener el comprobante en la mano, implica el recibo del pago que uno acaba de efectuar, y eso es lo que se considera al poseedor de esa documentación, es a quien se considera como que hizo el pago. Perfecto, gracias. Bien, quiero... Sí. Perdón, pero en ese caso, sí es lo que se está planteando actualmente, pero en ese caso también tendría que verse de dónde proviene el pago, de qué cuenta proviene el pago. En el caso de que se haga por transferencia, me dice usted. Claro, porque yo en realidad, ahora que estamos pagando de esta manera y estudiando la materia, me estoy dando cuenta que no tenemos la boleta de pago, digamos, como teníamos antes para hacer una usucapión, por ejemplo. Claro. Tenemos el ticket. Acá lo único que nos quedaría, pensando así actualmente, es, a ver, ¿de dónde provino ese pago? Sí, por eso yo no creo que haya problemas en la acreditación, porque uno puede presentar, por ejemplo, las boletas. Vieron que el sistema le emite un ticket, o le informa, o le da un volante de pago electrónico, o algún ticket le muestra. Uno puede imprimir esos tickets y presentarlos a juicio y solicitar una prueba informativa al banco para que informe, digamos, si esos documentos son auténticos, y o banco o quien corresponda. Uh-huh. Y también se me ocurre la posibilidad directamente de recurrir a la prueba informativa y decir, bueno, no tengo los documentos físicos porque pagué digitalmente, pero con una prueba informativa se puede solucionar. Por eso decía yo que no creo que traiga grandes problemas. Hasta hoy lo que más tenemos nosotros en materia de prescripción sí es el pago a través de papel, digamos, de comprobante físico, porque tenga presente que si hoy hoy mismo planteo una prescripción adquisitiva, necesito ir prescripción adquisitiva larga, necesito ir 20 años para atrás. 20 años para atrás, o sea que esto se va a plantear más adelante. Más adelante va a ser muy común, no, pero aún hoy tengan en cuenta que una posesión de 20 años, uno puede plantearla y decir, bueno, sí, efectivamente, hoy estamos 2020, en el año 2000 probablemente no estaba todavía muy implementado el tema de pagos electrónicos, entonces yo tendré pagos físicos, pero hace 3 años este poseedor de mala fe, vicioso y encima mala gente, si ustedes quieren, porque acá no estamos discutiendo eso, empezó a pagar digitalmente.
y con ello cumple el requisito de los 20 años. Entonces, empezó a pagar digitalmente y estos son los comprobantes simples, impresos en cualquier impresora y emitidos supuestamente por un sistema de pago. Entonces, si ustedes van y piden una prueba informativa accesoria o supletoria, se puede llegar a completar, se puede llegar a saber y a completar la prueba de manera que esa documentación coincida y tenga respaldo en lo que informa el organismo que percibió la misma, ¿no? Que percibió el pago. O sea que yo no creo que traiga problemas. Quería, antes de cerrar, después por supuesto a mí me interesan mucho las preguntas y las intervenciones, pero quería decir esto, ¿no? El tema de las presunciones. Porque nosotros hablamos desde el 1916 en adelante, pero son 4 presunciones, ¿sí? Vamos a hacer un repaso porque esto también son preguntas de exámenes, seguramente, en la unidad 4 cuando les toque, si les toca rendir, porque son centrales en materia posesoria. Primero, se presume que hay posesión y no tenencia, es decir, respecto de esta taza, pequeña taza en la que uno toma su café, se presupone, bajo presunción juris tantum, que hay una relación posesoria del sujeto titular de esa relación de poder con ese objeto, y no tenencia. ¿Y por qué? Porque el 1911, en combinación con el 1917, así lo dicen. Se presume, a menos que exista prueba en contrario, que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Se presume que es poseedor. Y después dice, en el caso de que haya, por ejemplo, un servidor de la posesión y ahí me lleva a la relación de dependencia, hospedaje, servicio, bueno, pero está hablando de otra cosa. Se presume que es poseedor. El 1917 refuerza este concepto y dice que el sujeto de la relación de poder sobre una cosa no tiene obligación de producir su título a la posesión o la tenencia, sino en el caso en que deba exhibirlo como obligación inherente a su relación de poder. Y fíjense que está hablando de la posesión o la tenencia y habla de la innecesariedad del título. ¿Por qué? Porque los poseedores, básicamente, no tienen que acreditar el título, salvo que la otra persona invoque que esa es la dueña o la poseedora del objeto. Entonces le obliga, de alguna manera, cuando invocan así en contrario, a esos que están disputando la relación de poder a acreditarlo al título. Uno tiene la relación de poder presumida, el otro, si quiere negarla, la debe acreditar mediante prueba, ¿sí? Se presume relación de poder, de tipo posesorio. Después, lo que ya habíamos explicado en 1916, la relación de poder es legítima, se presume la legitimidad, salvo prueba en contrario. Ahora, si es ilegítima, se presume que es de buena fe, ya lo hemos explicado. Y, por otra parte, una presunción que no hemos explicado, que tiene que ver con la extensión de la posesión, que es la que emana del título, ¿sí? Se presume que emana del título. Acá nosotros tenemos que hacer 2 combinaciones. Primero, el 1914 con el 1903. Y esto nos está llevando básicamente al principio de la relación de poder, es decir, al comienzo, al inicio de la relación de poder. Fíjense que dice que se presume, salvo prueba en contrario, todas estas presunciones son salvo prueba en contrario, que la posesión inicia en la fecha del justo título o de su registración si ésta es constitutiva. En la fecha del justo título, ¿por qué? Bueno, porque las presunciones no se aplican en los casos de los títulos suficientes. Los títulos suficientes no necesitan valerse de presunciones posesorias. Justamente tienen la eficacia de ser defendidas esas relaciones posesorias simplemente porque han sido constituidos del modo en que la ley establece, por título suficiente en cuanto a acto jurídico y forma, unido al modo que es la tradición. Ahora, cuando no tenemos título suficiente, tenemos justo título o directamente ausencia de título. Si tenemos justo título, el inicio de la relación posesoria es la que emana de ese instrumento, de esa escritura, de ese título, ¿sí? Ahí comenzó la relación de poder y se mantiene durante todo el transcurso de la relación posesoria. Ahora, si estamos hablando de un derecho real, por ejemplo, referido a cosas
como automotores, donde la registración es constitutiva del derecho y no declarativa, el inicio de la relación de poder se presume que se da cuando se constituye, es decir, cuando se registra el objeto. ¿Sí? Bien. Y después, lo otro aplica otra cosa. Y el 1914, a su vez, dice, si media título, se presume que la relación de poder comienza desde la fecha del título y tiene la extensión, es decir, la duración que en él indica. Porque, claro, puede ser, por ejemplo, el dominio fiduciario, que el dominio fiduciario, como un dominio imperfecto, tiene una limitación en el tiempo, y en este caso, máximo, por ejemplo, 30 años. Y uno puede decir, bueno, el dominio fiduciario nació en tal fecha, como está establecido en el título, pero tiene una duración, una extensión que emana del propio título. ¿Cuánto? 10 años, porque es para construir un par de edificios. Y se puso ya como tope 10 años, que es un máximo. Es decir, máximo normalmente razonable para el tipo de objeto que tiene ese fideicomiso. Entonces, estas son las 4 presunciones que consagra el Código Civil y Comercial, ¿sí? Recuerden que es innecesario que el sujeto de una relación de poder se vea obligado a producir un título, ¿sí? Salvo cuando, por el tipo de obligación que tiene con relación a la cosa, se ve obligado a exhibirlo. Por ejemplo, si uno llegara a tener cartas de porte o demás, o invocar a la propiedad de cosas que son registrables o de cosas que son que tienen registración, un inmueble registrable, un semoviente, ahí sí debe acreditar el título, debe demostrar el título, porque justamente está en mejores condiciones de probar la existencia de la relación posesoria legítima que tiene sobre los objetos, o ilegítima, pero de buena fe en definitiva. Ahora, cuando no hay una obligación de exhibir el título, estamos hablando de que es innecesario, se refiere más que nada a las cosas muebles no registrables, donde es quien quiere atacarla el que debe acreditar. Quien quiera atacar esa relación de poder es quien debe acreditar, debe probar que no es necesario, que, perdón, esa persona no tiene la relación posesoria jurídica válida con ese objeto, con relación a ese objeto. Bien, me parece que esto es lo más importante, lo más central que tiene la unidad 4. Combinen, por favor, lo que hablamos hoy con lo que hablamos en la oportunidad anterior, porque ambas partes forman la unidad 4, que es una unidad bastante extensa también, ¿sí? No tan compleja como la 3, porque es un poquito más abstracta la 3, pero sin embargo ya vemos cosas que están repartidas, se empiezan a ver las cuestiones conceptuales que están repartidas a lo largo de la parte de la posesión, las acciones posesorias y demás. Bueno, Profesor, escucho. posesión y tenencia son preguntas de exámenes para el final fijas. Sí, ¿no? Sí o sí preguntan posesión. Sí o sí, siempre preguntan. Sí, y es importante Final, eso. para los que rinden el final, siempre preguntan. Bien. Bien, gracias por la aclaración. Me parece que además tiene sentido que así sea, porque tengan presente que esta materia, más allá de la figura jurídica, que puede ser, no sé, usufructo, condominio, propiedad horizontal, en cuanto al objeto, en cuanto a la cosa, sí o sí estamos hablando de si la posesión es legítima, ilegítima, si estamos hablando de tenencia, si estamos hablando de servidor de la posesión. Por eso me parece muy razonable, si hay una pregunta relacionada con la unidad 1 a la 7, o 1 a la 8, que es la primera, la parte general, me parece muy razonable que hagan una pregunta sobre posesión o sobre tenencia. La clase que viene nosotros vamos a... pasado mañana ustedes tienen examen, ¿sí? Por favor hagan las preguntas en el grupo que se presenten y vamos a tratar de responderlas porque es importante. ¿Querías decir algo, Florencia? Levantaste la mano. Sí,
que si usted puede hacernos otro cuestionario como el de hoy, a mí por lo menos me vendría bien para practicar para el final. Te Sobre gustó, todo por ¿eh? el tema, sí, no me Sí, gustó profe, haberlo yo le contestado acabo de mal, lo mismo. pero es bueno practicar la manera de cómo preguntarían, Sí. o sea, para Exacto. pensarlo más. Yo le Sí, porque pediría estoy a, súper a los que arman el apurada y cuestionario real, ¿no? Que pasen, pero no creo que me quieran pasar para practicar. Eso me va a tocar a mí. Sí, Sería Clarisa. demasiado. no, es que yo le iba a pedir lo mismo también, si podía enviar otro cuestionario. Bueno, Porque bueno, en mi caso lo hice súper apurada, o sea, apurada, por tonta nomás, y hay pequeñas palabritas que cambian y que ya cambió todo. eso que dijiste es central. Eso que dijiste es central. Ayer estaba dando una La charla. coma. Hay que tener cuidado con las comas también. Ayer estaba dando una charla, bueno, voy a cortar la grabación acá porque lo que vamos a decir ya es generalidades. Muchas gracias por el tiempo, muy linda la clase, por lo menos la pasé muy